Hola, soy Goni y hoy os voy a explicar cómo funcionan los circuitos integrados 555, principalmente el NE555 y el LM555. Pues los chips 555 tienen muchas funciones, pero la que se suele asociar con ellos es la de generar ondas cuadradas, oscilantes, muy parecidas a las del reloj de un ordenador o como las del reloj de un ordenador. Son muy comunes, muy baratos y se suelen usar en un montón de cosas. También puedes usarla para de bouncing, que en plan de ondas de botones y todo eso, aunque es un poco más raro. Generalmente tienen dos modelos o tres, depende de cómo lo veas. Está el NN y el SE, pero bueno, se cuenta más o menos como el mismo. El NE es menos preciso, depende más de la temperatura. Y luego el LM pues es más moderno, bueno, más moderno, sí, 2 años, 3, 4, no me acuerdo cuánto era, más que el otro. Yo personalmente los he utilizado en bastantes proyectos y he visto que a mí personalmente me gusta más el LM, pero puedes usarlos en cualquier configuración en cualquier momento. Pero yo tengo una preferencia por el LM, eso sí que he de decirlo. Así que las prácticas que voy a estar haciendo van a ser en el LM. A la derecha os he puesto el pinout del 555. Daos cuenta que entre el pin 1 y 8 está una marca, hay una marca, un semicírculo, que corresponde a la imagen de la izquierda con una dentadura en el chip. Esto es muy importante ya que os ayudará a orientar los chips cuando tengáis que colocarlos y buscar los pines. Es muy importante saberlo. Atentos porque os voy a explicar el funcionamiento del modo estable en el 555. Entra la corriente por VCC, enclavando reset, manteniéndolo estable. Luego entra por VCC y da potencia al chip. Luego pasa por resistencia 1 y no pasa por discharge porque está desactivado por un transistor interno del chip. Transistor interno del chip que se activa por threshold, pero bueno, ahora os lo explicaré más tarde. Y pasa por resistencia 2, acumulándose en condensador 1, que es este de aquí. Todo esto sigue la fórmula T-on que os explico, bueno, que tiene aquí, que ya veis que es la constante por RA más RB por la capacidad del condensador en faradios. Vale, ahora, cuando llega a este punto, ¿qué hacen los pines 6 y 2? Los cuales son muy importantes para el funcionamiento del 555. Tienen unos comparadores internos que se activan a diferentes voltajes de este condensador, que se determina por la fórmula de tiempo que tenéis aquí. Threshold, que es el pin 6, se activa a un voltaje de 3,66 voltios. Y Trigger se activa a un voltaje de 1,33. Lo que nos importa de esto es que mientras va subiendo el voltaje, os voy a hacer aquí una gráfica, como con un condensador, llega primero a la línea de trigger. O sea que se activa trigger primero y luego threshold, como tienen diferentes límites de comparación de voltaje a una activación. Trigger activará un SR latch, que es básicamente un set reset con corriente, donde threshold es el reset y trigger es el set. Entonces mandará con esta corriente se activará output, o sea, el latch se seteará. Y tenemos aquí una rising edge, una onda alzante, que se alza de manera cuadrada. Vale. Pero hay un punto en el que, mientras sigue subiendo, porque esto no ha afectado al condensador, no afecta a discharge, así que esto no se activa y no se empieza a descargar. Y el voltaje sigue subiendo. Pasa de 1 con... Aquí pasa de 1 con 33 y llega hasta el nivel de threshold. Y en el nivel de threshold lo que pasa es que se activa threshold, lo cual activa el reset del latch, cerrando output, o sea, bajando haciendo un... Sí, haciendo que baje el edge de la onda cuadrada de salida, ¿sabes? En el pin 3. Hace que baje la onda esta. Esto es trigger cuando se activa, que hace que suba. Hace así.
y cuando se activa threshold hace así, a diferentes voltajes, a 1,33 aquí y a 1,66 aquí. Y lo que pasa es que ahora el voltaje del condensador que tenemos aquí empieza a caer. Empieza a caer porque threshold activa discharge, lo cual hace que ya pueda pasar la corriente por aquí, ya puede pasar la corriente por este pin de aquí, entonces en vez de pasar de aquí hasta aquí, se empieza a descargar a través de la resistencia 2 por discharge que está conectado a GND. ¿Vale? Entonces la fórmula cambiará ya que solo está pasando por resistencia 2. Y la fórmula es esta de aquí, que es T-OFF, que solo incluye resistencia 2, en este caso la he puesto resistencia B, y el tiempo total... el periodo de encendido y apagado es ese de ahí. Que tenéis que, como A solo se activa una vez y B 2 veces, pues se suma resistencia de A más 2 veces la resistencia de B. Que aquí es resistencia 1 y resistencia 2. Resistencia 2 siendo B. Lament, if you wanted me to speak, if you wanted me to think, if you wanted me to carry on our dreams. Each loop we live through, the standards inside me, the line I drew for me. Lovers till the lament, why'd you make my voice stutter? Why the truths never matter? Why'd you curse me with your natural born genius? Endless inferno, counterclock we run, counterclock we reload. Los tres pines que tiene el circuito final son el rojo para positivo, el gris para común, GND, y el verde para el output del pulso. Y ahora lo vamos a conectar a un osciloscopio y vamos a ver cómo queda. Ya tengo conectado el aparato y está generando una onda, como se puede ver en el osciloscopio. Tiene una parte de 5 voltios y luego baja a 0 voltios. Espera, voy a recolocar la posición. Ahí estamos. Y luego baja a 0 voltios y luego sube a 0 voltios. La parte superior es el doble a la parte inferior debido a la fórmula que sabéis antes, pero bueno, si sabéis trabajar con ella, pues podéis hacer la resistencia 1 mucho más baja que la otra. Esto sería todo sobre el modo estable. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a like, suscríbete, lo que sea. Hasta la próxima.